Listo. Bueno, antes de iniciar formalmente con lo que sería la temática, quisiera agradecer de forma especial a la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, quien nos ha dado también la oportunidad a nosotros como equipo y como organización de participar en un evento como este, el cual seguramente tendrá su trayectoria, su cobertura y nos ayudará a todos los ponentes a dar a conocer lo que sería nuestro trabajo, el conocimiento que tenemos por proporcionar y seguramente también aprenderemos mucho de los demás ponentes. En general, también agradecerle a todos los organizadores, a las personas que están detrás de cada una de nuestras participaciones en términos logísticos, porque si no fuera también por su participación, sería difícil lo que sería el desarrollo de un congreso como estos, donde la virtualidad también tiene sus características y que seguramente en algún momento podrían ocasionar una serie de dificultades, pero que hasta el momento ha sido todo muy, muy, muy fantástico. En términos generales, eh, me encuentro en esta oportunidad con ustedes y la asociación me lo ha permitido con el objetivo de dar a conocer lo que podrían ser los resultados de una de nuestras más recientes investigaciones, en donde he tenido la fortuna de contar con la participación de dos colegas muy, muy cercanos, que son la maestra Karen Andrea Vázquez Prieto y el maestro Edwin Condeula. Junto con ellos, hemos desarrollado esta investigación que se titula La evaluación psicométrica del cuestionario de 90 síntomas en ex reclusos colombianos. Cuando hacemos referencia al cuestionario de 90 síntomas, estaremos hablando de este famoso SCL-90R, el que en algún momento dentro de nuestro campo de la psicología jurídica y la psicología forense, y también dentro de la psicología penitenciaria, ha empezado a usarse, ha empezado a utilizarse para objetivizar lo que sería la sintomatología psicológica de esta población. En términos generales, este es nuestro título y la intención es entonces evaluar qué tan viable podrá ser el uso de este instrumento, qué propiedades psicométricas cuenta o cuáles tiene, para así mismo tomar unas decisiones más adecuadas en los procesos de evaluación. En términos generales, y para iniciar con lo que sería nuestra investigación, eh, debo y considero pertinente hablarles de por qué tomamos como concepto para la investigación lo que sería ex recluso, en vez de algunos otros conceptos que son tradicionalmente utilizados. Les pongo uno primero, que sería el ex delincuente, y este precisamente indica que serían las personas que han estado condenados y han cumplido con la totalidad de la sanción impuesta, los que se consideran así. Y entonces, como han cumplido con la totalidad de la sanción, y pues estuvieron privados de su libertad y ahora recobraron su libertad, podrían denominarse como exdelincuentes. Sin embargo, dentro de nuestra investigación también se incluyen personas que están en libertad y no necesariamente han cumplido con la totalidad de la sanción, que se encuentran en libertad bajo libertad condicional y algunas otras como características o modalidades en términos legales. El exdelincuente es un concepto que si lo traemos desde el inglés, desde el idioma anglosajón, resultaría con una traducción así, pero al ponernos a conversar con otros colegas y con los mismos o coautores de esta investigación, pues hemos encontrado que este concepto es altamente estigmatizante, donde suele como considerarse de que dejó de ser delincuente. Y eso tiene otras interpretaciones y son características criminológicas que tendríamos que considerar con mayor como precisión. En términos generales, también encontraremos otros conceptos como el exconvicto, el exprisionero, el exrecluso, que de acuerdo a las traducciones anglosajonas podrían servir. No obstante, hay una en nuestra ley 63, que es nuestro Código Carcelario y Penitenciario, donde se usa la palabra pospenado. Pero al conversarla también con nuestros colegas, pospenado sería como la fase después de la pena, donde precisamente se acabó la pena y viene lo siguiente. Pero en nuestra población, en nuestra muestra poblacional, aún contamos con personas que no han acabado esa pena y por ello tomamos como concepto lo que sería el ex recluso. Aquella persona que estuvo privada de su libertad, estuvo dentro de un establecimiento de reclusión porque cometió un delito y fue debidamente vencido en juicio y entonces le otorgaron lo que sería esa medida privativa de la libertad. Hoy en día entonces se encuentran afuera y por ello tomamos este término para enmarcar la investigación. En términos generales, eh, esto como primer punto, pero si continuamos estaremos dándonos cuenta de cuál podría ser la justificación de hacer algo así. Y esto va orientado principalmente a las estadísticas que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario dentro de su página web también nos puede informar, pero nos ponemos a ver también los procesos que tiene la rama judicial y empezamos a ver también de forma cotidiana lo que podrían ser la comisión de delitos en nuestras sociedades, en nuestros países latinoamericanos. Y nos daremos cuenta que esto
nos muestran también cifras que son bastante complicadas, bastante alarmantes, y que entonces nos conducen a nosotros como los profesionales de la salud o profesionales de las ciencias sociales a trabajar para que esas cifras en algún momento disminuyan. Y es por eso también donde entramos nosotros los psicólogos del área jurídica, donde además de un tratamiento penitenciario intramural, también podremos desarrollar algunos otros procedimientos de evaluación pericial también en estos entornos que son altamente coercitivos, pero también una evaluación pericial de esta población que se considera como delincuente por haber ya, digamos, desarrollado alguna conducta típica, antijurídica y culpable, pero que más adelante de pronto se encuentra involucrado en un proceso legal. También hablaremos de lo que sería la evaluación psicológica de personas presuntas o personas que son presuntamente delincuentes, y entonces, o personas que han cometido un delito. Y dentro de todos estos procesos la psicología ha tomado una especial participación, especialmente de la psicología forense. Y por ende nos preocupamos de cómo podríamos utilizar unas herramientas adecuadas para objetivizar lo que serían esos constructos que nos ayudan a acercarnos a esa individualidad del sujeto, pero también a características que pueden compartir las personas que cometen delitos. En términos generales, también hemos encontrado en nuestra revisión teórica y empírica que algunas investigaciones nos han mostrado una relación estrecha entre las características psicológicas y lo que podría ser también la reincidencia criminológica. Se han encontrado investigaciones donde se evalúan de forma intramural y estas personas también han reincidido. Algunas características psicológicas han logrado explicarlo, han logrado describirlo y han logrado pues que nosotros como psicólogos logremos comprender el fenómeno de la reincidencia. En términos generales, esto que les acabo de comentar es lo que nos abre la oportunidad de que nosotros empecemos a pensar cómo se está evaluando esta población y si estas evaluaciones son lo suficiente efectivas para objetivizar lo que podría ser una posible reincidencia o la posible comisión de un delito. También cuando hablamos de nuestra justificación, es importante mencionar que hay algunos instrumentos, la mayor parte, vienen siempre del ámbito clínico y se empiezan a migrar a lo que tendría que ser el ámbito forense o jurídico en general. Uno de estos instrumentos, en términos de evaluación de sintomatología psicológica, es precisamente el SCL-90R, que es un cuestionario de síntomas psicológicos en general, donde precisamente estamos hablando de síntomas también que son importantes y que las investigaciones nos han mostrado podrían tener cierta participación en esta población y en la comprensión del fenómeno delincuencial o del fenómeno criminológico. Y entonces, ante esa migración y del amplio uso de este instrumento en la evaluación pericial, en la evaluación dentro de los establecimientos de reclusión para los cambios de fase, para los procesos internos, pues nos hemos llevado o hemos aperturado esta investigación con el objetivo de que podamos comprobar qué tan estable puede ser un instrumento de estos para la población que estuvo dentro de cárcel, que está dentro de cárcel o que podría estar allí. Por ahora nuestra muestra es las personas que están por fuera de cárcel, estuvieron allí de estos establecimientos de reclusión de orden nacional y que se encontraron allí privados de su libertad. Y continuamos con el orden de mi sustentación, nos daremos cuenta que de acuerdo a estos antecedentes teóricos, empíricos y contextuales, surge una pregunta y es, ¿cuáles son las propiedades psicométricas del SCL-90R en población no clínica reclusa? Cuando les hablo de esto, cuando les pongo la categoría no clínica, es porque incluimos también las personas que no soportan en la actualidad una categoría diagnóstica legalmente reconocida o una categoría diagnóstica lo suficientemente bien objetivizada. Entonces serán esas personas que no tienen un diagnóstico clínico, pero que sí podrían en algún momento presentar una sintomatología psicológica importante. Como objetivo general, para darle respuesta a esta pregunta, nos planteamos lo siguiente: identificar las propiedades psicométricas del SCL-90R en población exreclusa colombiana no clínica. Cuando hablamos de población exreclusa, estaremos hablando de esa población que, como les comentaba, entró a cárcel, entró al establecimiento de reclusión de orden nacional, sea cárcel o penitenciaría, fue condenado, fue vencido en juicio, permaneció allí el tiempo considerado por nuestra regulación, por nuestro administrador de justicia, y salió en libertad, ya sea por pena cumplida o por libertad condicional. Si continuamos entonces con lo que sería esto, podríamos hablar de cómo podríamos nosotros llegar a cumplir con este objetivo. Y frente a ello, estaríamos hablando de un diseño, que es el presente, que es de orden instrumental. Un diseño instrumental porque precisamente nuestra intención es evaluar la idoneidad de este instrumento, mirar y evaluar las
las propiedades que podrían soportar esa calidad técnico-científica de nuestras evaluaciones. Las propiedades que son psicométricas y que son demasiado importantes para nuestros procesos, como la validez y la confiabilidad. Si continuamos con esta metodología, les incluyo lo que serían nuestros participantes, nuestra muestra. Y nuestra muestra se encontró conformada por 452 personas, quienes, como les comento, son ex reclusos para esta oportunidad, personas que estuvieron privadas de su libertad, debidamente condenadas con una sentencia debidamente ejecutoriada, y que posterior a esto, a un tiempo en prisión o en un establecimiento de reclusión de orden nacional, han como recobrado su libertad, ya sea por pena cumplida o libertad condicional. Dentro de estas 452 personas, 329 son hombres y 123 son mujeres. Esta muestra también nos deja en evidencia la diferencia entre géneros muy usualmente reconocida y muy usualmente evidenciada en lo que serían las estadísticas delincuenciales. Si nos ponemos a mirar, han predominado lo que serían las condenas en hombres. Frente a esto, estos participantes fueron recolectados, seleccionados desde un muestreo no probabilístico, en el cual de forma intencional nosotros preestablecimos unos criterios de inclusión y de exclusión, y también, pues, de acuerdo a esto seleccionamos nuestra muestra. Dentro de estos criterios de inclusión y exclusión está todo lo que tiene que ver con la situación jurídica, con el género, que es lo que les acabo de comentar. No tenemos, digamos, algún reparo en términos de edades, porque lo importante también es aquí incluirlo, pero sí tenemos algunas características importantes, como de que aquí no incluimos personas que hayan sido privadas de su libertad, pero nunca hayan sido condenadas, sino que su calidad haya sido siempre sindicada, porque precisamente no fueron vencidos en juicio y estaríamos aproximándonos a una población que no necesariamente cometió un delito porque no se comprobó de esa forma. También todas las personas que por alguna razón hayan tenido una categoría diagnóstica en términos psicológicos, cognitivos o metabólicos que le impidiera participar en la investigación y desarrollar nuestro instrumento principal, pues también serían excluidos de nuestra muestra. Eso en términos generales de nuestros participantes. Pero metámonos de lleno en lo que sería la ejecución y la fase práctica de nuestra investigación. Y tenemos un instrumento como principal, que yo creo que desde el principio, con el título y con mi introducción, nos hemos podido dar cuenta de cuál se trata. En términos generales, es el cuestionario 90 síntomas revisado, el SCL-90R, el cual cotidianamente se utiliza para evaluar sintomatología psicológica. Cuenta con 90 reactivos, 90 ítems, que agrupados en múltiples dimensiones nos podrían dar información acerca de lo que podría ser la somatización, la obsesión-compulsión, la sensitividad interpersonal, la depresión, la ansiedad, la hostilidad, la ansiedad fóbica, la ideación paranoide y el psicoticismo como categorías grandes de síntomas, pero también acerca de unos índices generales, como el GSI, el PCDI y el PST, lo cual nos muestra también el nivel general de malestar, nos muestra lo que podrían ser el total de síntomas positivos y algunas otras características. Este instrumento, sus 90 ítems, sus 90 reactivos, tienen una estructura muy cotidiana, muy particular también, y muy conocida, que es precisamente que tienen un formato de respuesta tipo Likert que va de 0 a 4. Y la intención es objetivizar la ausencia o presencia de ese síntoma. Si puntuamos 0 es la ausencia y 4 sería la presencia total. Este es el instrumento principal con el que desarrollamos nuestra investigación desde nuestro grupo de trabajo, el cual más adelante analizamos de forma psicométrica y de forma estadística para lograr también llegar a los resultados que les voy a comentar en esta sustentación. Frente al procedimiento, se realiza una primera fase donde se selecciona la muestra, una segunda fase que está muy ajustada a esta primera, y es la solicitud y la obtención de la autorización de los participantes para que se puedan incluir dentro del estudio y puedan desarrollar nuestra metodología, la cual se materializa a partir de un consentimiento informado que ellos firmaron debidamente y nos otorgaron la posibilidad. Seguido de esto, entonces, se realizó la administración del instrumento, de la estrategia principal, que sería el SCL-90R, se recolectan los datos para después ingresar a una siguiente fase, que sería la sistematización y calificación de los mismos. Después de esto, de la sistematización y calificación, pues llegamos a lo que sería el debido análisis de los datos para asimismo construir lo que podrían ser los informes y la presente investigación y la presente sustentación. ¿Listo? Ese es un procedimiento general de nuestra parte, el cual también pues podría dar un poco de luces frente a lo que se desarrolló.
Pero si continuamos entraremos también en lo que serían los análisis estadísticos, los análisis de datos, los tratamientos de los datos. Y cuando hablamos de esto es importante también comentarles que los análisis fueron desarrollados con el entorno integrado del lenguaje de programación RStudio. Aquí, a partir de RStudio, logramos junto con mi equipo de trabajo desarrollar algunos análisis en específico, que al indicárselos, yo creo que empezarán a hacer algunas inferencias de los posibles resultados, porque hay algunos análisis que se hicieron por unos resultados iniciales. Entonces, de forma inicial, hicimos un análisis de tipo descriptivo y de frecuencias para lo que sería el resultado del instrumento principal para la población, todo lo que tiene que ver con información sociodemográfica de los participantes. Seguido de eso, elaboramos o también corrimos algunos análisis en términos de consistencia interna, algunos alfa de Cronbach para lo que tendría que ver las 9 estructuras o las 9 dimensiones del SCL90R, con el objetivo de que pudiéramos mirar qué tan confiables pueden ser. Así también, entonces, corrimos un análisis del alfa de Cronbach para también mirar la consistencia interna de un factor de ítems adicionales. Si ustedes se dan cuenta, este instrumento lo soporta. En términos generales, entonces, hallamos esa consistencia interna y más adelante nos fuimos a lo que podrían ser algunos análisis de comparación de medias para lo que podrían ser los ambos sexos que se encontraban dentro de nuestra investigación. Se hizo a partir de la TED Student y allí entonces comparamos los resultados, esto con el objetivo de mirar si más adelante se podrían dar algunos datos normativos, ya sea por género o de forma global. Como cuarto análisis, desarrollamos un análisis factorial confirmatorio, el cual tenía por objetivo lo que sería estimar la validez del constructo de nuestro SCL90R, específicamente desde esa estructura tradicional que Derogatis nos propuso desde estas 9 dimensiones, que serían las que les comenté, que son las categorías en donde se agrupan los 90 ítems. Un análisis factorial confirmatorio que podría irles adelantando y no nos soporta la estructura. Y por ello, recurrimos a otros análisis adicionales como un análisis de componentes principales, el cual nos ayudaría a mirar y extraer nuevas categorías de este instrumento, donde también realizamos un análisis paralelo que nos ayuda a seleccionar esas categorías de forma objetiva y pues asimismo proponer lo que podría ser los resultados de nuestra investigación. Después de este análisis de componentes principales encontramos que había una estructura factorial diferente, que ya les voy a mostrar más adelante. Y esa estructura factorial diferente también la evaluamos en términos de consistencia interna, con unos alfa de Cronbach, bueno, también para mirar cómo estaba, qué tal la confiabilidad, qué tal la estabilidad. Seguido de eso, también hicimos un análisis de componentes principales de segundo orden para comprobar si habían algunas estructuras latentes y algunas correlaciones de Pearson entre las dimensiones del SCL90R y de nuestra nueva estructura factorial que encontramos, que podríamos denominarla como un SCL45. Eso en términos generales, como análisis de datos, pero ya voy a profundizar un poco en ellos para lograr dar conocimiento un poco más profundo frente a lo desarrollado en la investigación y qué tan estable encontramos la herramienta para evaluar lo que sería la sintomatología psicológica en ex reclusos colombianos. Por ahora, estos son los análisis de datos y nos podemos ir a lo que serían las consideraciones éticas. Aquí nos consideramos importante entonces tener unos lineamientos ajustados a la ética precisamente por el tipo de población, por el procedimiento y por el alcance que podríamos tener. Aquí se discutió de forma inicial lo que podrían ser la importancia de la investigación, las diversas acciones que vamos a adelantar con ellos, y ellos mismos ya, de acuerdo a su autorización, pues nos brindaron lo que sería el consentimiento informado, lo que estaría debidamente firmado y que garantizaríamos con él también su protección a la privacidad, su confidencialidad, también nos aseguramos de mantener unos altos niveles de competencia en la aplicación del instrumento, en los análisis y en lo que sería la interpretación de los resultados. Aquí, junto con mi equipo de trabajo, garantizamos esos altos niveles de competencia en términos académicos, de formación para el desarrollo de la investigación. Adicionalmente, como un quinto aspecto de estas consideraciones éticas, les abrimos o le aperturamos la posibilidad a ellos, a quienes deseen, de conocer también los resultados obtenidos. Y quien se interese, digamos, en conocer qué pasó con esto, tienen su derecho, reconocemos esa autonomía, esa dignidad humana de ellos y la posibilidad de tomar decisiones frente al proceso y les aperturamos esa posibilidad, porque precisamente nosotros somos garantes de esa información y podríamos proporcionársela a quien lo desee. Continuando con lo que sería nuestra sustentación general, podemos ahora sí ingresar a lo que serían los resultados, a los estadísticos descriptivos, que serían los primeros.
y en esta oportunidad los dividimos en términos de género, perdón, y aquí nos damos cuenta que en la parte izquierda están todas las dimensiones del SSL90R y tenemos por columnas lo que podría ser los resultados para cada género. Nos damos cuenta que para el género masculino, en color rojo, señalamos lo que podrían ser las dimensiones problemáticas, dimensiones que se exceden a una normalidad, a las 2 desviaciones estándar que en algún momento nosotros consideramos como normales. Precisamente para el género masculino, la obsesión-compulsión, la depresión y la ideación paranoide son las dimensiones que podrían encontrarse de forma problemática, haciendo su análisis con cada uno de los baremos del instrumento general. Desde el género más femenino, encontramos también 3 dimensiones que podrían ser problemáticas: la sensitividad interpersonal, la ideación paranoide y lo que sería el psicoticismo. Dándole continuidad a nuestros resultados, encontramos ahora que hicimos unas medidas de análisis relacionadas con la consistencia interna y hallamos los alfa de Cronbach. Alfa de Cronbach por cada una de las 9 dimensiones de esta estructura inicial que nos propone De Rogatis. En esta estructura encontramos que solamente 2 de ellas tienen un valor aceptable, el resto tienen un valor que es demasiado bueno, que es mayor a 0.80 en términos de consistencia interna. Pero también seguido de esto, ya habiendo reconocido que tienen una buena consistencia interna estas dimensiones, nos fuimos a comparar lo que podrían ser las diferencias en las puntuaciones por sexos. Entonces, ¿serán que los hombres y las mujeres tienen una diferente puntuación? ¿Será que hay diferencias estadísticamente significativas? Y si es así, ¿cómo podríamos plantear unos datos normativos? Y nos dimos cuenta que no hay diferencias, porque la T-de-Student, como les expongo aquí en la diapositiva, con su p-valor nos muestra que no hay una diferencia estadísticamente significativa. El p-valor es superior al 0.05, que es lo indicado para comprobarlo. Si le damos entonces continuidad, ya después de hallar estas diferencias, nos fuimos a lo que sería la validez del constructo del instrumento. Aquí, para adelantar el procedimiento, teníamos que desarrollar también cumplir con algunos requisitos, con algunos supuestos iniciales, supuestos que comprobamos a partir del KMO, de la prueba de Kaiser, Meyer y Olkin, la prueba de esfericidad de Bartlett y lo que sería el determinante de la matriz de coeficientes de correlación de Pearson entre ítems. Después de hallar estas medidas, comprobamos que es posible desarrollar este análisis factorial confirmatorio, el cual les expongo allí los resultados. Resultados que nos permitieron llegar a la conclusión de que no es muy buena esta validez de constructo de la SSL90R con la estructura de 9 factores, como lo propuso De Rogatis. Encontramos que en estos índices de bondad, de ajuste comparativo, el índice de Tucker-Lewis, el índice de ajuste normalizado y el residuo estandarizado cuadrático medio no nos muestran puntuaciones para lograr afirmar que sea una buena validez. Y por lo mismo, de acuerdo a estos resultados del análisis factorial confirmatorio, decidimos adelantar otro adicional, donde si este de 9 factores no nos soporta la validez del constructo, pudiéramos evidenciar cuál sí lo hace. Entonces desarrollamos lo que podría ser el análisis de discúlpenme, que en este momento se me olvida, análisis de componentes principales, y sería el análisis que nos permitiría a nosotros extraer una nueva estructura factorial, quizá una solución factorial que se ajuste más al constructo y que podría darnos mayor como luz frente al término. Y entonces hacemos este análisis de componentes principales y de forma inicial encontramos que hay un primer componente con un autovalor de 29.47 y nos indica que podría haber una estructura allí importante donde a partir de la regla de extracción de Kaiser encontramos ahora 23 componentes. Pero para elegir los componentes y los factores que podrían ser la solución factorial general, usamos una medida que nos permita tomar una decisión más objetiva. Y entonces por ello mismo aplicamos lo que sería el análisis paralelo de Horn. Este análisis paralelo nos permitió hacer un análisis adicional más objetivo en donde nos proporcionó 5 factores, un total de 5 factores que superaban el umbral necesario para ser extraídos. Y entonces ahora ya no estaríamos hablando de 9 dimensiones, sino de 5 dimensiones como lo soporta nuestro análisis. 5 dimensiones que al rotarlo de alguna forma en específica, que fue la rotación Varimax, encontramos una solución factorial de ítems que es inferior a la total del instrumento. Una solución factorial de 45 ítems, lo que sería la mitad de los ítems reconocidos por el SSL90R. Ya de acuerdo a esto, nos estamos encontrando que esos otros 55 fueron eliminados porque no soportaban una carga factorial importante y no saturaban en ninguno de estos 5 factores, pues por muchas razones.
y pues quisimos también comprobar lo que sería esa consistencia interna de los 5 factores que encontramos. Cuando lo comprobamos, encontramos una consistencia interna también muy buena. En términos generales, supera el punto 70, que sería una puntuación aceptable también. Entonces puede presentar una consistencia interna estable, lo que sería nuestra solución factorial de 5 factores. Pero vamos a mirar qué pasa. Y nos pasamos a lo que sería un análisis de componentes principales de segundo orden. Como les decía, la intención es comprobar qué posibles estructuras están allí latentes, y nos damos cuenta también que a partir de la regla de extracción de Kaiser podrían haber 13 componentes. Pero aplicamos nuevamente nuestro análisis paralelo de Horn y nos damos cuenta que hay 3 factores, que sin rotar nos daríamos cuenta que los 45 ítems saturan con una gran carga en un solo factor que podría coincidir con lo que las investigaciones nos dicen acerca de una puntuación total del instrumento, una puntuación que nos indique su malestar general, su malestar global o el riesgo psicopatológico de la población. Entonces, esta estructura de 5 factores que les muestro tiene también una estructura unidimensional que podría soportar este gran factor de malestar global, como también coincide con otras investigaciones. Bueno, aquí en la parte inferior se me quedó lo de la consistencia interna del factor general, del factor general, y nos damos cuenta que este factor de malestar global o psicopatológico, donde se agrupan los 45 ítems, pues soporta una consistencia interna bastante alta, teniendo en cuenta que el valor máximo es 1 y tenemos una puntuación del alfa de Cronbach de 0.93. Es demasiado alto. Entonces, si continuamos, ya tendremos para comparar lo que sería un SSL 90R tradicional de las 9 dimensiones y un SSL 45, que es el que en esta oportunidad obtuvimos, de acuerdo a los análisis que les comento. Quisimos adelantar lo que podría ser las correlaciones o las relaciones entre estos dos tipos de instrumentos, en estas dos estructuras, y nos damos cuenta que hay correlaciones positivas y significativas. Es decir, nos encontramos en lo que podría ser la vía para la evaluación de la sintomatología psicológica, y coincidimos con el constructo. Esto en términos de correlaciones. Si continuamos, nos daremos cuenta de otros análisis adicionales para comprobarlo, no tanto para comprobarlo, sino que nos dan la posibilidad de decir que por ahora la estructura del SSL 45, que decidimos denominarlo así para la investigación, se encuentra de una forma más estable, de una confiabilidad mayor y también de una validez de constructo mayor. Pero estos datos entonces, ¿qué nos muestran? Y de acuerdo a las investigaciones que hoy en día existen con el instrumento. Y es precisamente en términos de fiabilidad que coincidimos con muchas de ellas, donde la estructura del SSL 90R desde sus 9 dimensiones, desde la postura de De Rogatis, puede tener una muy buena consistencia interna. Pero cuando nos vamos en términos de validez, empezamos a encontrar una serie de dificultades que otros autores también han encontrado. Y es precisamente que soportan distintas estructuras factoriales. En alguna ocasión, algunas de estas investigaciones, como les pongo aquí, han encontrado estructuras de 3 dimensiones, estructuras de una sola dimensión, estructura de 5 dimensiones como nosotros, y coincidimos en lo que podría ser que a partir de un análisis factorial confirmatorio y un análisis de componentes principales, comprobamos que el SSL 90R podría no tener una estructura factorial estable. Esto en términos de discusión, y lo que trae consigo algunas implicaciones importantes para nuestra actividad psicológica forense, psicojurídica o penitenciaria. En términos generales hablaremos de implicaciones porque precisamente les pongo una pregunta: ¿será necesario o será prudente o será importante el uso del SSL 90R en la evaluación de personas privadas de la libertad y de reclusos? Y esta pregunta la dejo abierta porque precisamente es una de nuestras implicaciones. De acuerdo a estos resultados, el SSL 90R será un instrumento totalmente estable para objetivizar lo que sería la sintomatología psicológica de nuestra población pospenada o de nuestra población exreclusa. Es una duda que quiero dejar abierta. Pero pasamos a la segunda acepción que les presento aquí en media diapositiva, y es el uso del SSL 45 en la evaluación de estas personas podría también soportar una importancia grande, porque precisamente de acuerdo a nuestros resultados, esta estructura del SSL 45 soporta una mayor estabilidad. Podemos tener indicadores de confiabilidad mayor, pero también indicadores de validez de constructo mayores. De acuerdo a esto, entonces, dejamos abierta la duda en términos de la utilidad de nuestro instrumento, del SSL 90R para usarlo, pero también de algunas otras variaciones como el SSL 45. Si ustedes se dan cuenta, en las investigaciones también ha salido el SA45, que es otra variación adicional del SSL 90R. Entonces, esto en términos de implicaciones, y pues con esto podría dar por finalizada
mi sustentación del día de hoy, intentando ajustarme a lo que serían los tiempos del Congreso, y pues no sin antes agradecerle también a las personas que ingresan, que escuchan cada una de las disertaciones, porque precisamente así se construye conocimiento. Se construye ciencia y le aportamos a lo que podría ser la psicología jurídica y forense en Colombia, como también pues puede ser uno de los objetivos misionales de lo que sería la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Por ahora, no siendo más, le agradezco a todos los organizadores, a los participantes, y cierro con lo que podría ser mis implicaciones y la duda que quiero dejar abierta. ¿Será que es estable usar un SCL 90R para lo que podrían ser los procedimientos evaluativos de esta población, en términos criminológicos, en términos penitenciarios o en términos forenses? Esa será mi pregunta que dejo entonces abierta para cada uno de los participantes, que puedan así entonces aperturar un espacio de reflexión y asimismo considerar nuestros resultados para aportarles a ese espacio de reflexión. Por ahora, muchísimas gracias a la organización